días, hoy estamos aquí con una invitada, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Una amiga que, bueno, conocemos desde hace ya 3 años, desde cuando llegamos aquí. Y hoy pues ha aceptado compartir con nosotros su historia. En su caso es una historia de amor. Ella es de Costa Rica y bueno, dejó la pura vida por la dolce vita. Exactamente. Así que nada, damos paso a ella, que se presente un poquito quién es. Yo me llamo Alejandra, como dijo Esther, soy de Costa Rica y me vine a vivir a Castelsardo hace ya casi 3 años, en mayo. También, como anticipó Esther, tomé la decisión de cambiar de vida porque conocí a un hombre espectacular de Castelsardo y la verdad es que valía la pena, ¿no? cambiar la vida y así lo hice. Y esto fue hace 3 años. En realidad nosotros nos conocimos en diciembre del 2019 Sí. y una historia larga, corta, Manu fue de vacaciones a Costa Rica porque él había estudiado en España y había conocido a un muchacho de Costa Rica que siempre le decía: usted tiene que ir a Costa Rica, tiene que conocer Costa Rica. Y bueno, al final Manu tomó la decisión. Y recuerdo que estando en Costa Rica coincidimos y Manu me invitó a salir varias veces, pero yo sabía que se iba a ir y demás y no quería... Querías evitar la situación, sí, de que pasara algo por si luego... La verdad es que los primeros días fueron unos días muy intensos y cuando nos despedimos, Manu me prometió que iba a regresar a Costa Rica y yo, sí. Estaba un poco escéptica al respecto y sin embargo, él regresó para pasar la Navidad aquí y los últimos días de diciembre me dijo que ya había comprado un tiquete para volver a Costa Rica y así fue. Y en esa ocasión conoció a mi familia. Entonces, la familia dio el visto bueno, ¿no? Ajá, exactamente. Y después, recuerdo que estando en Costa Rica, estábamos en la playa y Manu veía las noticias y decía: qué extraño, algo está pasando en Italia, la gente está muriendo y no saben qué es. Ya había empezado. De hecho, Manu voló de Costa Rica en los últimos vuelos que hubo internacionales. Él salió de Costa Rica el 9 de marzo y cuando llegó a España, ya los vuelos para venir a Cerdeña estaban cancelados. Justo esa fecha, Alén y yo estábamos en París, que me estaba pidiendo matrimonio. Ah, sí. Que fue de los últimos vuelos que se podían hacer. Y al final el hermano le encontró un tiquete y llegó a Cagliari, y de Cagliari vino en tren y después Manu me contó que cuando él llegó a Sassari no había nadie en la calle y un policía le preguntó: ¿qué está haciendo aquí? Y él así como, era como que todo el mundo había cambiado mientras él estaba en el avión y bueno. O sea, obviamente, al principio tú te quedaste allí, él estaba aquí y a distancia. Sí, obviamente eso cambió los planes que nosotros teníamos. En principio yo era maestra. Sí. Y el año escolar en Costa Rica inicia en febrero y termina en noviembre. Pero... claro, es diferente por el clima, ajá, ¿no? Las vacaciones que ustedes tienen de Navidad, nosotros las tenemos a mitad de año, en junio. Tenemos 3 semanas libres, entonces el plan original era que en el 2019, yo iba a venir aquí, y no pudimos. No se podía, claro, porque no se podía viajar, no se podía hacer nada. No. Así que hicimos 1 año y medio de distancia y llegó un momento en el que yo pensaba como: ¿qué va a pasar? Porque nosotros no nos conocemos lo suficientemente bien como para tener un vínculo que se estreche a distancia, además en una situación muy particular. Sin embargo, en medio de la adversidad hubo situaciones que resultaron muy favorables porque como yo tenía que trabajar desde la casa, no tenía que trasladarme y el horario era reducido, eso facilitaba para cuadrarte los para horarios, cuadrar ¿no? los horarios, porque además eso había que tomar en cuenta. Claro. O sea, que había muchos son 8 horas inconvenientes para... Y después de un tiempo yo dije: nos vamos a aburrir ¿y hoy qué hiciste? ¿Y qué comiste? ¿Y qué? Bueno, entonces a los dos nos gusta mucho leer y así que al final resolvimos así. Con ese punto de interés con la lectura, ¿no? Quedábamos para leer el mismo libro. Ah, muy bien. Entonces hablábamos un poquito
Y entonces llegó a algún punto que dijiste, ya no puedo más, me tengo que ir allí, o que él venga, hay que... Es que la idea de venir aquí siempre estuvo abierta, o sea, ese era el plan original. Entonces lo que provocaba que no podía venir era, intentamos esa Navidad y no, tampoco, no se podía todavía. El año siguiente, tal vez como en mayo, junio, que empezaron, no antes, tal vez un año después, en marzo, sí, cuando empezaron a abrir las fronteras, yo volví. Entonces volvimos a hablar de que yo pasaba esas vacaciones aquí. La complicación en ese momento fue que a Italia se podía entrar por razones de trabajo, por razones de estudio y por reencuentro familiar, y yo no aplicaba para ninguna de las tres. Sin embargo, la señora que trabajaba en la embajada en ese momento me dijo, hay una cosa que usted puede hacer, y es la única cosa que puede hacer para que yo le extienda un permiso para ingresar en Italia. Y tú, ante tantas señales, no decías, a ver si es que me están poniendo toda prueba, decir que no es él. No, era muy curioso porque yo quería luchar ahí contra... No, pero en realidad sentí como que todo era sí, muy natural, sí. no... tal vez en ese momento sí me frustré un poco, pero después, cuando ella me dio la solución, me dice, la única solución es que usted diga que él es su prometido. No puede decir que es su novio porque lo dirían todos. Necesito que adjunte alguna evidencia, ¿verdad? Entonces ya teníamos fotos de mano en Costa Rica y con la familia. Ajá, exacto, y las conversaciones de nosotros, y bueno, en fin, la prueba superada. Curiosamente, mis dos mejores amigas de la universidad viven aquí en Europa. Entonces yo les propuse que hiciéramos unas vacaciones aquí en Cerdeña. Y sí me ha ocurrido el sitio. Sí. Y ellas vinieron y conocieron a Manu y ya, ellas dijeron, Ale, este es. Y después de la familia, las amigas estrechas y queridas son las que... Y ya después yo recuerdo que yo regresé a Costa Rica después de 3 semanas de estar aquí celebré mi cumpleaños. Italia había ganado esa copa. La copa. Ajá, entonces aquí lo celebramos. Y yo regresé a la escuela y le dije a la directora que era el último semestre que trabajaba, que me iba a vivir a Italia. Entonces cuando viniste aquí ya decidiste que lo hablaste con él, sí, que querías, que para apostar por una relación había que hacer un movimiento. Así. Es que desde el principio, cuando nosotros empezamos a hablar más y más y más, ya yo sabía que el único modo de estar juntos era que yo me viniera para acá, porque por el trabajo de Manu era más factible para mí buscar otra cosa aquí. Y también, como yo era maestra y soy filóloga, entonces siempre pensé en la posibilidad de ser profesora de español en línea o hacer algo. Matizar una cosa también, que Manu, su pareja, bueno, es sardo, y tenemos una persona en común, que es su tío, que nosotros le tenemos mucho aprecio, y los conocemos por eso, por esa persona en común que tenemos, que la verdad que es súper buena persona, su tío. Y nada, bueno, se encarga de un bed and breakfast, que luego ya lo explicará ella, y os lo haremos ver. Y bueno, entonces, en diciembre ese año ya yo me vine para acá y me quedé los 3 meses que tenía permiso de quedarme como turista. Y me fui en marzo, y el plan de nosotros era un poco distinto, pero también, como dice la canción, los caminos de la vida. Hubo una situación que modificó nuestros planes, entonces al final yo me vine antes de lo que habíamos previsto. ¿Y cómo fue ese día en el que te despediste de tu familia, cogiste el avión y volando en el avión, que estabas pensando? Es que todo fue muy rápido, porque yo llegué el 2 de marzo, y lo recuerdo porque era el día del cumpleaños de mi papá. Y o sea, el 2 meses... de tu papá te fuiste. No, llegué. Llegaste de aquí. Y ya el 1 de mayo, o sea, 2 meses después, yo ya estaba aquí. Entonces, ese periodo yo creo que tenía que hacer tantas cosas que a mí no me dio tiempo de pensar en lo que estaba haciendo, pero siempre se sintió como el paso correcto. Yo estaba preparada. No tenía miedo, no creo. No, y no asimilé, o sea, como que no pensé... que fuera una despedida. ¿No? Sí, no pensé como en la dificultad que eso representaría, sino que me animaba mucho
Sí. Pensaba más en la idea de lo nuevo que venía, en la oportunidad de estar finalmente con Manu después de que habíamos intentado hacerlo tantas veces. Así que, ¿no? Te saltaste al vacío. Sí, ¿Y salió recuerdo, bien? sí, tengo matices de esos días guardando mis cosas. Era un viaje de Claro, porque también transatlántico con una valija porque no no puedes traer tus podía cosas traer más nada, grandes, claro. entonces sí planifiqué dejar mis libros en una biblioteca y así que cada vez que voy traigo alguno, si tengo la oportunidad de que alguien me venga a visitar, Te puedes traer, sí. pero me acuerdo que mi hermana menor, que había vivido en Argentina mucho tiempo, me aconsejó qué cosas llevar, qué cosas no llevar. Las cosas que faltaban aquí, ¿no? Que igual allí que no puedes encontrar, Sí, ¿no? Alimentos o... No, más bien me aconsejó cosas como la ropa del invierno y que sí, vale, que vale. no, porque al final la maleta estaba muy mal hecha, la verdad. Sí, y eso ya creo- me lo contaste un día. Ella me contó un día porque, claro, allí el clima es como verano, ¿no? Así todo todo el año. el año, como en abril, marzo, todo el año allí. Entonces tus botas, chaquetas, andrax, en tu armario no había. Y no sabías nada de... No, de hecho, cuando llegué y tuve que hacer un rejuntado de las amigas de Manu, me dio una cosa, otra me dio otra, entonces siempre las típicas fotos o el chiste de como me quiero ver en Europa, como realmente me veo, porque hasta ahora, ya este invierno, yo ya me sentí más como, no, esta tela no, todavía es muy Sí. ligera, está muy pesada, pero eran cosas que no... nuevas, que no... Es un pequeño choque cultural, ¿no? Bueno, no cultural, climatológico. Sí, pero que al final tiene que ver mucho con claro. la cultura también, porque sí, hay cosas que después ya fueron pasando en el camino, pero yo creo que el hecho de que para mí fuera tan fácil hacer así como irme era porque yo estaba preparada también, ya había tenido la oportunidad de conocer a la familia de Manu, a los amigos. Ibas algo más segura porque ya sabías dónde te movías. Que esa es una cosa que no mencioné antes. Manu a mí no me propuso, o sea, siempre estuvo la idea de estar juntos en el aire, pero nunca me lo dijo firmemente hasta que yo vi Castelsardo. Porque Castelsardo no es la idea que nosotros tenemos de ir a vivir a Italia. Es un pueblo más pequeño, con muchas particularidades, ¿verdad? También Es una su ciudad trabajo es muy particular y eso iba a ser, nosotros vivimos en el B&B donde trabajamos, entonces... claro, era una cosa de venir, vivirlo y decidir si sí o si no, ¿no? Sí, tenía que verlo y también ver eso, que la casa siempre está llena de personas, el ritmo del trabajo en el verano es muy fuerte, pero ya había visto también cómo era el invierno porque había pasado una Navidad con ellos. ¿Y cómo fue el llegar aquí? ¿Cómo te acogió la familia? Bien, desde que, de hecho, ese verano que yo paso aquí con mis amigas, que conozco a la familia de Manu, para mí también fue determinante la dinámica de la familia, de Manu, con Manu y conmigo, porque yo sí estaba segura de que esa era una cosa que para mí era importante y que yo iba a extrañar. Sí, porque allí en Costa Rica sois mucho de estar con la familia, ¿no? Son muy familiares. De celebrar las cosas en familia, algunas personas todavía acostumbran todos vivir muy cerca, pero Al llegar aquí lo encontraste. sí, sin duda. Las tías de Manu, los tíos que me acogieron, los primos de Manu también, los hermanos, la mamá, el papá, los sobrinos. O sea, todas estas situaciones facilitaron aún más el proceso. A nosotros también nos pasó que al inicio, Alen y yo, veníamos con la efusividad de que todo te parece genial y luego, a la que ya llevas unos años, ¿no? 2 o 3 años, ya te asientas y ya ves pues, las cosas, los pros, los contras, ¿no? Y al principio la emoción no te deja ver claramente, viendo tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Sí, yo creo que hay un aspecto que marca una gran diferencia en la dinámica de nuestra historia y la de ustedes, ¿verdad? Y es el hecho de que Manu es sardo, claro. Y entonces siempre ha sido, tal vez
hay un aspecto diferente y es el hecho de que cuando ya esa emoción de la que usted habla fue pasando, yo hice como una introspección, empecé a meditar sobre que he hecho esto hasta ahora, y me percaté de la importancia de que yo empezara también a hacer mi historia en Castelsardo, que empezara a generar una dinámica que fuera mía, porque también se acentúan poco a poco más las cosas que uno extraña, ¿verdad? Sí. Y se acentúa cada vez más la necesidad de volver a hacer o encontrar un espacio en el que uno pueda ser sí mismo, ¿no? Sí, ser sí mismo y tener la oportunidad de seguir haciendo las cosas que para mí fue como una reafirmación de quién era yo, porque empecé a sentir la necesidad de volver a correr, ¿no? de empezar a tener mis propias amigas, de conocer más el entorno, empezar a moverme sola, y también empezar a generar espacios que me permitieran a mí, por ejemplo, ir a bailar, que al final es lo que hace que nosotros terminemos de estar más en contacto. Volví al gimnasio después de mucho tiempo. Es verdad, porque llegas como, a nosotros nos pasa igual, llegas, plantas el huevo, ves resultados y luego cuando ya te has asentado empiezas a hacer tu vida rutinaria normal, pero hasta que no pasas el proceso estás como en alerta, sin disfrutar del todo, yo creo, sí. Nosotros, en nuestro caso. Ahora este año parece que estamos empezando a valorar todo más y disfrutarlo, y de pasar hecho, y decir, vale, ahora empieza la vida, ya no nos tenemos que preocupar de cosas que ya no tienen tanta importancia. De hecho, justamente eso le decía yo a Manu ayer, que yo volví al trabajo, a mi trabajo, ya sé que es el verano, porque tal vez ustedes que también son europeos, hay una parte de adaptarse que es como un paso por el que ustedes no tienen que caminar, ya, ¿verdad? Sí, y es porque el al final paso. Convivimos con el clima, Exacto. el mismo, la personalidad, al final los sardos son muy parecidos a nosotros. No, y también a nosotros. La alimentación es muy parecida también. Pero hay aspectos como, por ejemplo, las horas de luz. Claro. Los días cortos en el invierno, los días largos en el verano, cómo modifica los horarios y las rutinas, cómo son diferentes de un año al otro. Sí. Tener ganas de comerme una sandía en diciembre y no poder hacerlo. Claro. Todo eso al principio era como... Tu cuerpo se tiene que habituar a... En cambio ahora ya espero el verano para comerme una sandía, un melón, un zucchini. Y ya sé que en el invierno se comen alcachofas y otras cosas, y adaptarme también a empezar a disfrutar otras frutas, otros sabores y reconocer que lo que para mí era habitual se iba a volver, se volvió de repente en lo exótico. Sí. Ya, por ejemplo, comerme un gallo pinto en la mañana, que era lo que yo estaba acostumbrada. Es lo que ansío en este momento cuando pienso en volver a mi casa y tomar un café. ¿Qué echas de menos de allí? ¿Qué te da nostalgia? ¿Qué te falta? Sí, eso es algo que se echa de la familia falta siempre. Los padres, los hermanos, los amigos. Sí. Eso es algo que gracias a las tecnologías podemos mantener contacto, pero al final los afectos. Sí, yo estaba preparada. Sí, yo estaba preparada. Se ha traído papelillo por aquí. Sí, pero bueno, eres afortunada que cada año puedes ir hacia allí, ¿no? Y estar unos meses y estar con ella. Sí. Eso no todo el mundo puede hacer. Bueno, después de un tiempo, que yo creo que esto va muy de la mano con lo que me preguntó anteriormente de las dificultades. Ya después de un tiempo que ya yo estaba más adaptada, empecé como a decir, ok, ahora sí ya. Porque yo dije, hasta que yo no sienta que ya soy parte de este lugar, no quiero ir a mi casa,
porque existía el temor de qué hago si voy a mi casa y Eso no ya no quiero volver. Eso es verdad. Entonces cuando yo dije, no, sí me gusta, la verdad es que me gusta, quiero ir allí y estoy segura de que voy a volver. Sí, ¿no? entonces empecé a hacer planes para ir a mi casa y me empiezo a topar con las primeras dificultades burocráticas, sí, que tenían que ver con mis permisos de residencia, mi carta de identidad para estar aquí, el permiso de trabajo. Claro, todo el proceso es mucho más largo porque viniendo de Costa Rica es para mí era todo sí, más difícil. Y la primera cosa fue que cuando yo me vine para acá, o sea, venir para acá te pedían que tuvieras un parentesco familiar con... Eso fue para poder venir después del COVID. Vale. La segunda vez, bueno, la tercera, que ya yo venía definitivamente, en realidad yo entré aquí como turista. Vale. Y tenía 3 meses para quedarme. Pero justamente por eso, ya nosotros desde diciembre, antes de que yo me fuera, ya habíamos hablado con una abogada y ella nos había aconsejado lo que teníamos que hacer. Sí. Entonces, ya yo sabía que apenas llegara a Italia, lo más recomendable era que iniciara el proceso. Apenas había llegado, de ese modo no teníamos que esperar hasta el final, porque si no iba a parecer que ya al final había tomado la decisión de quedarme y entonces ahora sí empezaba a correr, así que... O sea, llegaste, pediste la residencia. Muy rápido, muy rápido. Firmamos un pacto de convivencia. Vale. Que eso es como un matrimonio. Sí. Entonces... No informal. Sí, es igual, legal, y solo que este matrimonio en Italia lo crearon para las parejas que son del mismo sexo. Vale. Pero por un vacío legal se puede hacer, como en el caso mío. Vale. Bueno, y así lo hicimos, y entonces yo empiezo el proceso desde los primeros días que estoy aquí. Así que cuando se vencen mis 3 meses como turista, ya tenías preparado para aunque poder... yo no tenía permiso de soyorno, ni carta de identidad, ni nada, podía estar aquí porque había un proceso. Pero eso dificultaba el poder volver a ver a tu familia. A casa. Que por recomendación... ¿Qué te solicitaban para...? O sea, tú no podías salir del país, ¿no? Por recomendación de la abogada yo no podía salir de Cerdeña. De Cerdeña. Porque era un riesgo que cuando yo llegara, en realidad era una situación legal vigente en todo el territorio italiano. Pero ella me aconsejó que no me expusiera, que me quedara aquí, por si había algún contratiempo, evitar algún contratiempo, y que si a mí me llamaban para decirme que venían a ver la casa o hacer las inspecciones que tenían que hacer y yo no estaba, me mandaban todo. Entonces, además fue muy gracioso porque el motivo por el cual antes de empezar a darme el permiso de residencia y la carta de identidad y todo lo demás, hacen una inspección, porque Italia se convirtió en un destino donde muchas personas vienen, se casan por conveniencia para poder quedarse. Entonces hay que probar que no es así. Eso ahora ha salido una nueva ley, no sé si la has visto, que ya hablaremos de eso también, pero... Entonces para probarlo había que probar que yo vivía aquí. Entonces una cosa buena de la calle donde vivo es que ya me conocían todos, entonces el carnicero, si a mí me preguntan, yo sé quién es la vecina. ¡Ay, me compra todos los días! Alcona, el supermercado, donde yo fuera, yo sabía que iban a decir. La hicieron así. Eso es lo que se supone que hacen, pero el aspecto difícil era que mi residencia es en Alguero, pero nosotros vivimos aquí. Cuando ya se acercaba la fecha, yo fui al comune de Alguero y les dije que mi residencia era ahí, pero por motivos de trabajo nosotros estábamos siempre en Castellar. Entonces me dijeron que no me preocupara, que en el momento en que necesitaban hablar con nosotros dos, ellos me iban a avisar, vamos a pasar mañana en la tarde o así. Entonces yo me sentía como en la película de Sandra Bullock. ¿Usted la ha visto? Sí. Cuando nos sientan a los dos y les hacen preguntas la primera vez y ninguno sabía, y la segunda vez ya era así, sí. Entonces tú, cuando llegaste aquí, para una persona de Costa Rica, para llegar aquí a Europa, ¿qué te piden? En mi caso, que ya yo sabía que iba a convivir con un italiano, sí,
ninguna cosa en específico, porque para entrar a Costa Rica desde Italia no se requiere una visa especial ni un permiso. La única condición es que podemos estar aquí solo 90 días. Y estar aquí incluye en la Unión Europea, así que no contaba como que yo estuviera en Italia y saliera a España y volviera a entrar aquí, que es lo que normalmente sucede en un lugar como Costa Rica, que si usted sale a Panamá o a Nicaragua y vuelve a entrar, empiezan otra vez a contar los 90 días, que después de un tiempo ya no se puede hacer tampoco, pero no era mi caso, yo sí o sí tenía que empezar a legalizar. Entonces, ningún permiso en particular, pero en mi caso, por recomendación de la abogada, lo que hicimos fue iniciar el proceso firmando un pacto de convivencia para que hubiera un respaldo legal, y después ir llevando paso a paso todo. Después hicieron la inspección, nos llamaron y nos dijeron que hoy los vamos a ver. Yo me acuerdo que yo estaba justo ahí cuando sonó el teléfono y yo, mano, tenemos que irnos para Alguero, y nos fuimos. Y cuando llegamos, sí, o sea, nosotros estábamos preparados para que vieran la casa, pero colgadas por dos lados. En realidad eso no podía pasar porque nuestra casa de Alguero también es un B&B. Claro. Y yo decía, ay Dios, a ver cuando me pregunten. Ya habíamos hecho un plan, pero yo tenía un poco de miedo. Pero bueno, al final nada de eso pasó. Porque resulta que el hombre, al igual que mi esposo, le gusta mucho hacer deporte y le gusta mucho correr. Y no sé cómo la conversación giró en torno a eso. Y yo me imagino que al final ellos tienen mucha experiencia y saben a primera vista quién es una pareja y quién no, ¿verdad? El interés. Y mientras que él hablaba, yo vi que hizo así, y siguió hablando con mano y dice, bueno, hasta luego. Y yo, a mí no me va a preguntar. Y yo, ya me firmó el papel. Y yo, porque ya se iba, y yo, ya me firmó el papel. Y me dice, sí, ya está tranquila, bienvenida a Italia. Y yo, y así fue. Pero eso no es una garantía de nada más. Mal, o sea, ¿qué te da? ¿Qué garantía Solo te da? me dieron el permiso para estar aquí. Para estar aquí. Todavía tenía que esperar la carta de identidad. Sí. Que sin la carta de identidad se dificulta mucho también la estadía aquí, porque entonces, cuando ya yo tuve el permiso de soyorno, la primera cosa que hice obviamente fue empezar a buscar tiquetes para volver a mi casa. Pero o sea, con ese permiso podías salir. Podía salir de aquí y podía volver. Pero sigo viajando. Sin perder tus derechos. Ajá, pero seguía viajando en la Unión Europea con mi pasaporte. Vale. Porque lo único que hace el permiso de soyorno en realidad es permitirme estar en Italia y justificar en la Unión Europea por qué razón, aunque el periodo de salida del país había expirado, yo seguía aquí. Es como, era mi respaldo. Sí. Pero seguía viajando con mi pasaporte. Vale. Después esperé para tener la carta de identidad 2 años. 2 años. Y nos veíamos porque... ¿Y por qué tarda tanto? No se sabe. No. Y nos veíamos porque bueno, pasan cosas insólitas también detrás de todo. Yo iba a Alguero con frecuencia y recuerdo que una vez el señor de Comune me dijo, ¿pero por qué se preocupa tanto por la carta de identidad? El gobierno italiano puede velar por usted, haga otro proceso, como dándome a entender que yo como migrante tenía algunos privilegios de los que podía gozar y a los que yo estaba renunciando porque quería hacer las cosas de manera legal. Entonces yo le dije, no señor, yo no vine aquí a aprovecharme yo vine aquí por un motivo y la única razón por la que en este momento no puedo salir del país y no puedo hacer algunas cosas es porque no tengo la carta de identidad. O sea, hasta los 2 años que llegaste aquí, que legalizaste, no pudiste volver a Costa Rica. Sí, volví a Costa Rica, vale, porque tenía el pasaporte, pero me dificultaba abrir una cuenta en el banco. sí. Cualquier cosa que tuviera que ver con el gobierno italiano propiamente, yo para los ojos del gobierno italiano era una migrante, seguía siendo una... Bueno, o sea, médico de base no tenía. Sí, porque la tercera sanitaria, de hecho, fue el códice fiscal, sí, fue la primera cosa que me dieron, porque cuando yo me vine para acá, para poder entrar en Italia me tenían que poner la otra vacuna del COVID, porque en Costa Rica en ese momento eran 2 y en Italia ya eran 3, y para poder ponerme la vacuna necesitaba el códice fiscal. Entonces, eso también, que no es la realidad de todo el mundo, fue una situación muy particular la mía, porque yo tenía unos papeles y no tenía otros, y tenía una cosa y no tenía otra, pero bueno. ¿Pudiste trabajar en ese periodo, no? ¿Qué necesitabas para trabajar aquí?
Bueno, encontré trabajo porque tenía el permiso de residencia y ya el permiso de residencia era un respaldo que legalizaba mi estadía en Italia. Entonces empecé a trabajar en una tienda de artesanías, pero después me di cuenta que cuando me iban a depositar el salario, no podía abrir una cuenta en el banco porque la numeración de la carta del permiso de soyorno no corresponde a la numeración alfanumérica de la carta de identidad. Entonces cuando me querían abrir la cuenta en banca con el pasaporte no funcionaba porque... O sea, por un error técnico. No, porque los datos que necesitaban no correspondían al sistema. Ellos necesitaban el número de la carta de identidad. Vale. Y aunque yo tenía un número de permiso de soyorno, tenía la tercera sanitaria, nada de eso me servía porque ellos lo que necesitaban era la carta de identidad. Al final lograron hacerme una tarjeta con una cuenta IBAN. Sí. Y ahí se podía. Ahí, ajá. O sea, menos mal también la comprensión de ellos de ayudarte a hacerlo, ¿no? Porque si no, depende con quién te encuentres. Hay que armarse de paciencia y hay que investigar. Porque yo creo que es una seña de la burocracia. Muchas veces las personas, también por desconocimiento y porque mi situación de verdad que se salía de todos los... O sea, tiene un papel, no tiene el otro, que era muy difícil como decir, ok, procedamos de este modo. A nosotros lo decimos mucho, que Cerdeña también es un lugar donde tampoco hay tanta gente de fuera. Entonces muchos de los trámites, los ayuntamientos o los diferentes organismos se encuentran con casos nuevos que no saben cómo gestionar. Y a veces tienes que ser tú a buscar que busque información, porque no se han encontrado nunca con un caso así. Pero suelen ser muy receptivos, porque o yo no sé si es que se cansan y dicen, oye, viene otra vez, o al final, porque yo me acuerdo que yo empecé a buscar, yo decía, tiene que haber algún modo, y yo fui a la posta y les dije, ya sé lo que podemos hacer, y lo probamos y funcionó. Pero si usted me pregunta, yo diría que cada situación tiene sus particularidades. Claro, no se puede dar una respuesta general. Y también la región en la que uno se encuentra determina exacto el proceso. Sí. Porque en mi caso, que ya tenía residencia en un lugar, tenía una cosa, tenía la otra, pero fue también como se dio en ese momento. Las condiciones dieron a que sucediera de ese modo. Sí. Y como le digo, ya este año sé lo que implica el verano aquí, los días de calor fuerte, los niveles de tránsito aumentan, hay más personas. Y ahora entonces tú estás trabajando en la tienda y luego ayudas a Manu a llevar el verano. Ajá. ¿Y cómo es trabajar en verano? ¿Cómo es en verano aquí en Cerdeña? ¿Cómo es trabajar en verano? Porque mucha gente, por ejemplo, los que nos ven de España, están acostumbrados a trabajar todo el invierno, ¿no? De lunes a viernes, de fin de semana o de lunes a sábado, y luego el verano aflojan y van de vacaciones. ¿Cómo es vivir aquí en Cerdeña en verano? Porque aquí es al contrario. Vosotros, por ejemplo, es totalmente al contrario. Sí. Bueno, en realidad nosotros sabemos que por cada día de trabajo del verano vamos a tener después un día de descanso. Compensamos así. Claro. Como cualquier otro trabajo acarrea ciertas dificultades y hay que hacer ciertos ajustes. Y creo que hay aspectos de la personalidad de los dos que facilitan mucho la dinámica, y es que tenemos la oportunidad de viajar porque es algo que nos gusta y tenemos el privilegio de poder hacerlo. Entonces sabemos muy bien qué busca un turista, cuáles aspectos marcan la diferencia cuando uno llega a algún lugar. Porque habéis sido huéspedes y sabéis, ¿no?, lo que marca. Entonces vosotros, de ahora que empieza la temporada de abril hasta octubre, ¿no?, más o menos, no en stock, ¿no? Ni sábado ni domingo. Ni sábado ni domingo, no. Bueno, Manu tiene este B&B desde hace más de 20 años, así que yo primero vi lo que él hacía y después, con el tiempo, di cuenta de que ciertas habilidades que yo tengo le podrían ayudar, pero intenté siempre como
hacer lo que él hacía, no imponerle o vea, usted puede hacer esto así o puede hacerlo así. Es que ya solo el hecho de que yo estuviera aquí iba a cambiar, a marcar una diferencia muy grande en la dinámica de él, porque en realidad Manu pasaba el verano aquí. En invierno él se iba para Sassari. Entonces él venía, abría y cerraba y se iba. Después, con la llegada tuya, quedaste aquí todo el año, sí, ¿no? porque de las posibilidades que teníamos, a mí es aquí donde me gusta estar. Primero me gusta mucho la propiedad del B&B, las vistas, allá tenemos el mar, allá tenemos el castillo. Y el mar también. Sí. Entonces, yo decidí y me gusta, la familia de Manu está cerca, a la par de la casa, y ya después yo hice vida aquí también. ¿Notaste eso, lo que nosotros hemos dicho en nuestros vídeos, de una sensación en Castelsardo que de pertenencia? De pertenencia, sí. Sí. Manu se ríe porque él dice que a veces él va al supermercado y aunque él ha vivido aquí toda la vida, le dicen, pero usted es el esposo de Alejandra. ¿Cómo? En lugar de decirme, Alejandra, eso es... No, yo soy su... Eso nos pasa a veces. Alén, bueno, Alén saluda a todo el mundo, ¿no? Pero a veces con gente del lugar dicen, pero ¿cómo puede ser que él salude, Alén salude a esas personas y yo nunca le he saludado? Pero el punto es que es Manu el que vive aquí, me tendrían que identificar a mí con Manu, no a Manu conmigo. Y... que eso lo hemos hablado también con más mujeres que son de fuera, que han venido aquí y siempre han sido como las mujeres de, ¿no? Y han tenido a veces que encontrar su lugar y darse a conocer. A mí eso, por ejemplo, a mí eso no me pasó. ¿No te ha pasado? Estoy aquí, no, esta soy yo. Sí, a mí no, y hasta la fecha, ya le digo, o sea, Manu se ríe porque él me dice, yo, el marido suyo, y no sé, no, también creo que... la personalidad va, ¿no? También. Supongo que eso influye, ¿verdad? Sí. Pero que yo empecé muy rápido a hacer cosas sola, si había que ir al supermercado, yo no hablaba nada de italiano y mucho menos castellanese. Y has sido independiente, has hecho lo que tienes que hacer tú y te has valido por ti sola. Yo creo que una prueba de valentía es hacer lo que yo hice, ¿verdad? No cualquier persona a los 40 años hace un cambio. O sea, y de verdad que yo no me doy cuenta. Que si tú ves el momento de hacer el cambio, no hace falta que sean a los 20 años. Puedes hacerlo cuando tú lo sientas. Pero yo no me doy cuenta hasta que la gente me dice, está loca. Yo jamás. Creo que en el proceso también, cuando uno migra, porque al final es eso, es como una decisión de vida que pone en una balanza todos los aspectos que componen la cotidianidad, ¿verdad? Lo que yo, por ejemplo, no me consideré ni valiente ni nada de lo que la gente decía hasta que un día como que caí en cuenta, este es el lugar sagrado mío, aquí es donde yo digo, estaba ahí viendo el mar y yo un día digo, ¿cómo? O sea, dejé todo, cambié de vida, aprendí otro idioma. Igual tú nada te encontrarás con tu yo de hace 10 años, que estaba siendo una maestra, ¿qué le dirías? Yo creo que no tendría más opción que felicitarme a mí misma, porque inconscientemente hubo una situación cuando yo terminé el colegio a los 18 años, yo participé en un intercambio y mi vida fue antes y después de eso. Cuando saliste de yo lugar, me di ¿no? cuenta de que quería viajar más, de que quería vivir en otro lugar, entonces fui a la universidad y me gradué siempre buscando el modo de pasar una temporada aquí. Siempre soñé con estudiar en España y recuerdo que gané una beca una vez y fue cuando empezó la crisis económica en España. Entonces, la crisis del ladrillo en 2008. Yo había ganado una beca para estudiar en la Universidad de Alcalá, de Henares, y la universidad me dijo que tenía el puesto, pero que no me podían dar más la beca. Entonces era imposible. No era sostenible y sin embargo eso no me frenó. Es como lo que yo le conté de
una vez que desde que yo era pequeña, yo recuerdo que una vez alguien me preguntó qué quería para Navidad, yo dije que quería un amigo negro. Y creo que siempre fue como... Que tenías un interés. Sí, yo no sé fuera, si la vida ¿no? lo prepara uno para lo que le va a dar después, o son los intereses que uno tiene lo que lo llevan al lugar donde está ahora. Pero yo tengo unos papás que a quienes les gustó mucho siempre, como en mi casa no faltan los libros y no faltan las flores. Mi papá nos inculcó mucho siempre el hábito de la lectura y De ser curiosos, ¿no? De conocer otra realidad. y yo crecí escuchando la música de mis papás, y la música de mis papás siempre hablaba de viajar fuera, sí, de la vida en otros lugares, ¿Y ellos eran así? ¿O? no, mis papás empezaron, de hecho mis papás viajan la primera vez porque mi hermano en una Navidad les dijo que no les iba a dar regalos de Navidad, que decidieran dónde querían ir, y el sueño de mi papá siempre fue ir a Perú. Entonces, y además yo tuve la oportunidad de ir con ellos en ese viaje porque mi hermano iba con los amigos de él. Sí. Y entonces después dijo, ¿qué voy a hacer yo solo con mis papás? Entonces me dijo, ¿quiere venir con nosotros? Y yo, obvio. Obvio que sí. Entonces, así viajaron después. ¿Ellos aquí no? Mi mamá, ¿Tu mamá? cuando yo no podía salir de aquí, Manu me propuso decirles a mis papás, papi no se anima a decir que es un viaje muy largo, entonces en lugar de mi papá se sacrificó mi hermana menor. Pobrecita, ¿eh? Ajá. Y vino con mi mamá. Yo me había venido aquí en mayo y ellas vinieron en octubre, y después nosotros también, uno toma decisiones racionales, y después también inevitablemente las emociones Exacto. juegan un rol en el momento en que uno toma una decisión definitiva, porque nosotros decidimos que pasamos una Navidad aquí y una Navidad en Costa Rica. Este año toca Costa Rica. Pero este año, que era el primer año que yo no iba, el año pasado, le dije a Manu, la Navidad que nosotros pasamos aquí, yo después voy a ir a mi casa, porque me hace falta, porque la primera vez que yo fui a Costa Rica, yo fui con Manu y la pasamos muy bien, pero después también sentí la necesidad y lo pensé, yo necesito volver a Costa Rica sola. ¿Sí? Porque yo lo que añoro cuando pienso en mi casa es estar en mi casa, con mi mamá, con mi papá. Como si regresaras a cuando era pequeña. La cotidianidad, sin pensar que vamos a ir a pasear o que nada. Yo quiero estar en el patio de mi casa o llevo los pájaros. Manu, por suerte, habla muy bien español y él también es muy independiente. Entonces, yo me acuerdo que nosotros fuimos a Costa Rica y 3 días después, obviamente, ya tenía que estar buscando cómo salir a correr. Y se iba y tú te quedabas. Sí, pero también eso sí sería un consejo que yo le diría a alguien cuando hay una pareja mixta. Es importante que uno pueda volver al lugar de uno que solo, sea libre, sí. Porque es como no tener esa preocupación, ¿no? Sí, la preocupación de ya me voy porque mi mamá no está en la casa, o que en realidad es una preocupación mía, porque infundada, ¿no? Porque no representa ningún problema que sea así. Yo entiendo lo que tú dices de que no tengas que estar preocupándote porque la otra persona igual es diferente, otra cultura, otra... Más me refería al hecho de que existe como la necesidad de que lo cotidiano siga siendo cotidiano, ¿verdad? Que yo pueda salir con mis amigas y yo sé que Manu sin ningún problema se queda viendo tele en mi casa, sí. Pero soy yo la que estoy pensando, ¿verdad? No es lo mismo. Pero lo que le quería preguntar es que no sé si a usted le pasa, tal vez la cercanía con España no le permite experimentar la sensación que experimento yo de que una vez que uno se va, ya no está completo, porque cuando yo estoy aquí hay muchas cosas que extraño en mi casa, y por suerte cuando estoy allá hay muchas cosas que extraño de aquí, porque como que no te sientes completo ni en un sitio ni en otro porque te falta un poquito de aquí, sí. Pero yo creo que eso todo el mundo, estés donde estés, no es el lugar perfecto y te faltarán cosas, eso sí que yo lo comparto contigo. Sí,
Y también... Yo aquí, por ejemplo, he experimentado en Navidad que estamos los tres juntos, ¿no? Y por desgracia hemos tenido que pasarlo aquí solos. Nos tenemos a nosotros, pero nos falta nuestra familia. A él le falta su familia, a mí me falta la mía. Las fiestas, en España, esa fiesta en la calle, esa celebración, aquí no es igual. Muchas cosas. Sí. Y de verdad, después los cumpleaños, que hay celebraciones para nosotros, el Día del Padre y el Día de la Madre son fechas muy importantes aquí. En realidad no, y a mí me llama la atención porque yo el Día de la Madre en Costa Rica no se trabaja. No se trabaja. No, y todos cocinamos para la mamá y yo creo que migrar también es lo que le decía antes, ¿verdad? Que pone en perspectiva muchas cosas. Le permite afianzar quién es usted, porque esos patrones que se repiten estando lejos creo que son su esencia, ¿verdad? El deseo que tiene de hacer ciertas cosas, la necesidad que tiene de ciertas, no sé, vivencias, de ciertas experiencias, creo que es lo que al final le permite a uno afianzar quién es. Pone en evidencia quiénes son los verdaderos amigos, al fin y al cabo. Es un filtro muy grande. Cuando te alejas, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando te alejas es un filtro. Yo ya lo hice cuando fui a Londres, pasé un filtro. Cuando tuve un hijo pasé otro filtro y ahora que estoy aquí pasé otro filtro. Y ahí es como que se pone en evidencia tus relaciones sociales. Sí. Yo con la suerte de que mis amigas más estrechas también están aquí, ¿no? Y han vivido el mismo proceso, entonces ellas han sido para mí como un apoyo, claro. Y también es bonito porque estar las tres juntas en el mismo, al menos en la misma región, nos permite vernos con más frecuencia. Ya nos vimos aquí el año pasado cuando en noviembre fuimos a visitar a mi amiga que está en Copenhague porque había tenido una bebé a principio de año y no la habíamos conocido, entonces pasamos un fin de semana juntas y este año estamos planeando visitar a nuestra otra amiga. Entonces yo no sé, por eso tal vez incluso el paso mío fue también muy fácil porque tenías un soporte, ¿no? Y mis amigas del alma estaban lejos de mí, ya yo tenía muchos años de que teníamos que coincidir, que era como que estabas también más cerca de ellas, ¿no? Sí. No. Y qué posibilidad había de que las tres termináramos de este lado, ¿verdad? Sí. Y nos reímos mucho porque a veces con los amigos uno termina haciendo lo que hacemos nosotras con Laura, ¿verdad? Sí. Que cuando me hablan en italiano y que eso, ¡ay, no! Porque esas son cosas que solo alguien que lo vive sí, lo entiende y se da cuenta de que es así. Yo también creo que en este último invierno sucedieron cosas que hacen que yo empiece a disfrutar aún más estar aquí, y es el hecho de que tuve la oportunidad de empezar a convivir con más personas que tenían una situación de vida similar y que es como hacer un rejuntado de familia, ¿verdad? Porque sí, es encontrar personas con quien te sientes identificada porque está pasando por lo mismo y puedes compartir esa experiencia. Sí, sin necesidad de tener que explicar mucho y desgastarse, porque al final... Bueno, y el idioma también, ¿no? Que al final es una barrera. Que todos venimos pensando que todos los que hablamos español hablamos italiano y yo digo, ¿qué? Y no solo eso, la particularidad de que en Castelsardo hablan castellanés. Que a mí me gusta mucho porque en mi trabajo me da la oportunidad y yo ahora entiendo el castellanés bien, ¿no? Sin ningún problema. Y a veces hasta digo cosas en castellanés y Manu se ríe. Hoy en el trabajo algo estaban diciendo, yo acuérdense que ya yo entiendo, y se ríen. Pero yo sí creo que aunque usted me pregunte a mí y tenga la oportunidad de hablar con otra persona, y aunque todos tuvimos la fortuna de llegar aquí, estoy segura de que lo que dice usted, los filtros que pasamos son diferentes. Las historias de vida anteriores sin duda definen mucho los motivos por los cuales uno decide emigrar.
Yo sé que suena muy cursi decir lo que es así, pero en mi caso, que fue por amor, implicaba otras motivaciones y posiblemente los matices de esas dificultades para mí eran distintos que los que pueden pasar ustedes. Yo no tengo hijos y eso ya también marca una gran diferencia. Hay un proceso que yo no experimento, que el proceso educativo y esas cosas no y después la dinámica de nuestro trabajo, que nosotros en el verano todo el mundo está en el mar y nosotros estábamos trabajando, pero después nos hacemos las vacaciones. Claro, luego lo que estábamos diciendo, que ellos trabajan de abril a octubre y a partir de octubre, vacaciones, se pueden ir a Costa Rica o a donde quieran, que tienen 6 meses más, ¿no?, de vacaciones. O sea, 6 trabajan y 6 vacaciones. Sí, digamos, el año que nosotros nos quedamos aquí, como el año pasado, trabajamos un poco en Navidad, porque como en Año Nuevo aquí hacen un concierto y hay personas, mientras que nosotros estemos aquí siempre hay habitaciones disponibles, porque tocan a la puerta, también, la ubicación del B&B permite que toquen a la puerta. Es un sitio de paso donde hay mucha gente que va en bicicleta, moto, ¿no? A Manu le habían hecho una entrevista hace unos años en una revista alemana y este verano nos dimos cuenta de que aparece en un listado de alojamientos en Alemania para las personas que viajan en bicicleta o que hacen un turismo más de aventura. Entonces llega gente, sí. Y después de tantos años hay personas que son como la familia, porque vienen todos los años a visitarnos, y yo creo que eso también marcó, ¿verdad? El hecho de que un año vinieron, mi mamá estaba solo tanto tiempo y de repente estaba conmigo y todos eran como Manuel. Pero yo creo que, como dije yo una vez, a ritmos muy diferentes, porque Manu es muy acelerado, yo suelo ser más tranquila. Nosotros hemos encontrado en la... Sí. Bueno, ahora al final del vídeo, quedaros porque vamos a hacer un video tour por toda la estructura. Así que si os animáis algún día a venir a Cerdeña, que sepáis que aquí también hay un bed and breakfast, pues estarán esperando ellos dos, la pareja, con los brazos abiertos, y os prepararán el desayuno, que ya me han dicho que está riquísimo, con productos de aquí locales. Así que nada, quedaros en el vídeo, que después os dejaremos el video tour. Y bueno, ahora después de reflexionar todo, después de todo lo vivido, para ti, ¿qué es hogar? ¿Qué es la palabra hogar para ti? ¿Qué significa? Yo creo que hay palabras que tienen que ver con un aspecto más racional de la vida y otras que tienen que ver más con la parte emocional, que son justamente los conceptos abstractos, ¿verdad? Y hogar forma parte de ese listado. Creo que se puede definir de muchas formas. El hogar puede ser uno mismo, en algunas circunstancias uno es su propio hogar. Aquello de Costa Rica, sientes hogar, sientes aquí hogar. Hogar como una compañía. Creo que para mí hogar tiene eso, que ver con una cosa más emocional, ¿no? Sí, vinculada con el aspecto emocional, así que no está estrechamente vinculado a un lugar físico, sino que está vinculado a posiblemente las emociones que yo atesoro, ¿no?, en mi corazón, ¿verdad? Y sin duda alguna, para mi hogar en este momento es ese momento del día o ese espacio en el que yo me siento en el lugar correcto, rodeada de las personas que son más importantes para mí, y esas personas no necesariamente tienen que estar cerca, ¿verdad? Creo que es como el espacio, la distancia extiende la definición por sí misma. Entonces, el espacio no físico, ¿no?, en el que tú te sientes tú misma y puedes ser tú misma y no te sientes perturbada. Y en ese espacio están también las personas que yo amo y que sé que me aman igualmente. Y creo que también el hogar es como, para mí, una cosa más permanente íntima en el tiempo, sí, y también íntima. No cualquier persona entra al hogar, pero no todos se quedan, ¿verdad? Sí. Algunos deciden irse y otros
por exclusión, yo busco la forma de, pero para mí es eso, lugar. Un momento, más que un lugar, es el momento en el que yo me siento en paz, experimento el sentido de pertenencia, la compañía incondicional. Creo que es algo muy particular de cada persona. Sí. Cuando una persona que no ha salido nunca de su pueblo, en el que está cerca de su familia, su hogar es el lugar físico. En cambio, nosotros que estamos lejos, hogar tiene tanto significado. Puede ser aquí ahora, puede ser parte de la gente de España, puede ser tantas cosas. Sí. Puede ser una llamada, un mensaje con alguien que quieres. Y son como las situaciones, los momentos que lo conectan con lo más íntimo de usted mismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, que yo creo que lo que yo veo, ¿no? Que igual no puedes compartir el día a día con tu familia, con tus seres queridos de allí, pero el tiempo que compartes es más de calidad y lo disfrutas más. Y ahora en perspectiva, ves el tiempo que has estado con ellos y era como que se daba todo mucho por hecho, ¿no? Ese tiempo pasado. Pasaban las horas, los minutos, no se valoraba el tiempo. En cambio ahora el tiempo que estás de calidad. Se aprovecha. Exacto. Sí, nosotros somos 5 hermanos y creo que al menos 3 todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar fuera de la casa un periodo, y yo creo que también eso ha definido el vínculo que nosotros tenemos. La distancia es una reafirmación de que siguen siendo las personas más importantes para mí. Tengo la fortuna también de llamar amigas a personas a las que estimo y con quienes he compartido momentos importantes de mi vida, pero los hermanos para mí son siempre, ¿verdad? Las personas que entienden la historia de vida que usted tiene, que han pasado por el mismo, que comparten historia. Tanto, ¿verdad? Yo no comparto con ellos el día a día, pero saber que están bien, que poco a poco han ido logrando lo que se proponen, es algo que me llena de mucho orgullo y también me ayuda a estar tranquila, saber que las cosas en mi casa siguen su rumbo natural y que tal vez yo no formo parte de la dinámica diaria, pero te tranquiliza y te está, pero la distancia estás bien porque sí, sabes que la situación sigue bien. Exacto. En cambio, si está la situación mal, te dificulta tu proceso. Sí, me imagino, no es mi caso, ¿verdad? Pero yo también creo que las cosas en la vida van pasando por alguna razón y uno en el camino va encontrando a las personas que le ayudan, pero que soy consciente de que también yo en algún momento puedo ser de ayuda para alguien. Es la satisfacción de comprender que la historia de vida no es, o sea, que los años no han pasado en vano, ¿verdad? Sí. Con sus momentos de gozo y con las dificultades, que todo suma para bien al final. Así que próximo viaje a Costa Rica, ¿cuándo es? Navidades. Sí, salimos antes de la Navidad, ya en este periodo, porque en realidad en el momento en que encontremos antes de la Navidad el tiquete más conveniente, en este momento vamos, porque por suerte no tenemos como que pensar en pedir permiso en el trabajo o planificar. Para tener día libre para ir periodos largos, ¿no? ¿Podéis ir? Sí, el otro año en enero mis papás cumplen 50 años de casados, mi papá cumple 70 años en marzo, mi sobrino cumple 15 también en marzo, entonces creo que nos vamos a quedar tiempo, ¿no? un buen rato. Ya nos estamos programando para dejar todo listo antes de irnos, para poder, porque nosotros también el trabajo se define mucho con las fechas de la Semana Santa, porque es cuando inicia sí, la estación. Entonces el otro año es a finales de marzo, así que hay que... Pero me alegra cuando brilla el sol, así es como la confirmación de que pronto voy a la casa, y es que bien que mal el sol a mí me hace sentir, creo que a todos, ¿verdad?
Bueno, y esa es otra cosa, cuando uno vive en un lugar donde siempre hay sol, no se da cuenta de lo que significa tener el sol todo el tiempo. Bueno, a mí me encanta estar de cara al sol, sentir cómo te quema, y es que son vitaminas, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que cuando, no sé, algo, la literatura o siempre la metáfora de la idea de la primavera y el sol y las flores, yo lo escuchaba, pero era como un sentimiento que me resultaba ajeno, porque no lo vivías allí, claro. Siempre tenemos sol, hay flores por todas partes, yo tengo alergias todo el año, porque si no es una flor es otra, entonces, en cambio aquí, cuando las plantas empiezan a tener flores, para mí es como, ya queda poco para volver a casa. Sí. Bueno, pues ahora vamos a ir ya cerrando el vídeo. Enseñaremos lo que hemos dicho, la estructura del bed and breakfast de ellos, y bueno, esperamos veros en más vídeos con nosotros, igual en alguna excursión, o ahora Manu va a correr con Ale en una carrera también, a ver si Ale se anima y la acaba, porque Manu es pro. ¿Cuántos kilómetros hace la semana? Me dio risa porque ayer a las 10 de la noche me dijo, Minkia, no hice 300 kilómetros esta semana, me faltan 22. Y yo le dije, usted en 2 horas los corre, de aquí a medianoche completa la cuota de la semana. Así y luego es muy gracioso porque tiene acento como ella, o sea, habla español y costarricense. Es buenísimo. Sí. Bueno, yo creo que el espacio que usted generan, la posibilidad que le dan a otros de compartir su experiencia, sin duda puede facilitarle a algunas personas que están dudando o que están considerando un cambio de vida, ¿verdad? Claro, hay tantas personas en el mundo que están considerando ese cambio de vida por amor, como tú, por ejemplo, o nosotros por creer en tener igual una mejor condición de vida para Diego. Cada uno, pues, las motivaciones son distintas, sí. Pero creo que el hecho de que haya ya un grupo de personas que les pueda ayudar en esa transición emocional, sobre todo, sí, puede ser determinante, ¿verdad? Y también, como mencionó usted antes, la lengua, yo creo que la parte, o sea, es como una moneda con doble cara, ¿verdad? Porque es posiblemente la parte más difícil, pero a la vez la parte más importante, porque aprender la lengua también implica comprender una parte de la cultura que va más allá del aceite de oliva, de la pasta, del pan, del minestrone, y son las palabras que ni siquiera se pueden traducir en nuestra lengua, pero que piano hemos tenido la fortuna de asimilar, de hacerlas parte de nuestro día a día, de repetirlas al principio porque las escuchábamos y ahora porque las entendemos. Algunas sabemos lo que significan, pero no dicen nada para nosotros, así que que hasta en mi casa lo dice mi mamá ahora es pero y esto de así que o cuando pueda cuando hablas por teléfono es como una lucha de chaos. Chao, 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 sí, chao, 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 no se despiden nunca. Y son muy educados, eso hay que decirlo, muy cordiales, muy educados. Sí, yo creo que al final, bueno, también compartir la experiencia de uno a veces puede generar expectativas en las decisiones de otros, y yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que la motivación, el momento de la vida, el lugar, son muchos factores que determinan la historia de vida que yo estoy contando en este momento. Sí. Y que no es tu realidad. La comparto más que con el afán de generar expectativas en alguien, la comparto porque esta ha sido mi experiencia, pero posiblemente hubo otras personas que vinieron a pensarlo y no toparon con la misma. Es verdad. Creo que sin duda hemos sido muy afortunadas, no solo de haber decidido venir aquí, sino de habernos encontrado y de poder crear una comunidad, porque al final ese es el grupo cuando yo me pongo a ver, todas nosotras somos todas de afuera, contando las que son italianas, pero que como se llaman ellas mismas son continentales.
Sí, nosotras bailamos tumba, vamos a clase de zumba juntas. Bailamos es mucho decir. Yo muevo los pies. Intentamos. Hacemos así un poquitito el bailecito. Y luego hacemos conciertos por ahí, hacemos espectáculos. En ese círculo somos todas de fuera. Sí. Eso es verdad. Que aunque yo no tengo, el domingo que pasamos el día juntos, yo le decía a Manu, nosotros no tenemos hijos y sin embargo hicimos junta con todos ellos. Sí, es al final. Es encontrar el punto en común. Y nada, vamos a ir despidiendo, que tengo que ir a buscar a Diego. Y yo tengo que volver al trabajo. Así que nada. A mi otro trabajo. Porque tiene dos pluriempleados. Por la mañana el Airbnb y a partir de las 3 o 4 de la tarde hasta la medianoche en la tienda. Así que por eso el domingo les dije chao, porque después una vez que empezamos a trabajar, hacer planes será complicado. No es imposible, pero más complicado. Sí, resulta más complicado. Pues nada, despedimos ya el vídeo y nada, solo agradecerte por haber estado aquí, compartir tu historia con mucho gusto con nosotros y nos vemos en los siguientes vídeos. Tenemos preparados un montón de entrevistas con también más familia y más gente que ha venido aquí a vivir, no solo en Castelsardo, en otros pueblos de alrededor. Y gracias por compartir este momento con nosotros. Chao. Chao. Pura vida. Thank you.